La búsqueda del futuro en Oriente Medio se ha visto enmarañada con la Guerra Fría y con el destino de las dos superpotencias. Quizá contra sus instintos, Nasser de pronto se encontró unido a la Unión Soviética. El presidente egipcio murió en 1970. Su sucesor, Anwar el-Sadat, intentó conseguir el favor de Estados Unidos con la expulsión de los consejeros soviéticos, pero eso no aportó ningún cambio en el apoyo americano a Israel. El nuevo presidente de Egipto, como Nasser anteriormente, era consciente de la enorme expectación del pueblo árabe. En 1973, Sadat reinició la guerra contra Israel con la intención de recuperar el Sinaí, controlar el canal de Suez y cumplir con la causa árabe. En 1973, Egipto disfrutó de la ventaja de la sorpresa. En un intrépido ataque, los egipcios cruzaron el canal durante la celebración judía del Yom Kippur, la más sagrada de sus efemérides. Al mismo tiempo, los sirios atacaban a las fuerzas egipcias en la Siria ocupada. Los egipcios superaban en número a los israelíes, y más que intentar penetrar profundamente en Sinaí y volver a capturar el territorio, prefirieron librar una batalla de desgaste, destruyendo a los israelíes lentamente, acumulándoles muchísimas bajas. Los egipcios usaron nuevos misiles antiaéreos que neutralizaron el poder aéreo israelí. Sin embargo, los israelíes resistieron y absorbieron la presión egipcia, mientras obligaban a los sirios a retroceder. Luego, gracias a la inspiración y osadía de su generalato, los paracaidistas israelíes cruzaron el canal de Suez colocándose a la retaguardia de los egipcios y provocándoles un fracaso absoluto. La guerra del Yom Kippur fue uno de los episodios más peligrosos de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como Rusia alimentaron la contienda con envíos masivos de armamento y hubo un peligro real de que las fuerzas rusas y estadounidenses pasaran directamente al conflicto bélico. Estados Unidos puso sus fuerzas en estado de alerta roja y los soviéticos enviaron aviones de combate a Siria. Cuando la guerra comenzaba a decantarse a favor de Israel, con fuerzas israelíes amenazando tanto al Cairo como a Damasco, una resolución de la ONU, respaldada conjuntamente por Rusia y Estados Unidos, acabó con la lucha. Las pérdidas de la guerra de 1973 fueron enormes. Israel perdió 2.800 hombres, Egipto 15.000, Siria 7.000. Pero el efecto sobre la moral árabe fue electrizante. La guerra del Yom Kippur demostró que Israel no tenía el monopolio absoluto de la destreza militar. La guerra significó un momento histórico decisivo cuando por primera vez los árabes utilizaron el petróleo como arma, de manera efectista. Los países productores de petróleo tenían ahora una organización internacional que era utilizada para preparar una campaña contra Israel. Los miembros árabes de la OPEC votaron por reducir la producción de petróleo en un 5% cada mes, hasta que Israel se retirara de los territorios árabes ocupados. A finales de 1972 el crudo costaba $3 por barril. Un año después, tras la guerra, el precio se había cuadruplicado hasta casi los $12. La acción hizo entrar en recesión a la economía mundial. Estados Unidos estaba aterrado de que naciones árabes que consideraba amigas, como Arabia Saudí, figuraran entre las más combativas. Si actualmente las opiniones de países relativamente pequeños y de gobiernos de diminutos estados árabes son consideradas importantes y sus líderes tratados con el máximo respeto, todo proviene de esa época. Las naciones árabes empezaban a encontrar por fin una especie de unión y a ser tomadas en serio por las grandes potencias del mundo. La utilización del petróleo como arma causó un espectacular cambio y reajuste de las relaciones, amistades y simpatías internacionales. Israel se encontró que perdía amigos. Una nación tras otra rompió las relaciones con Israel o se hizo neutral, expresando simpatía por la causa palestina.
Los productores de petróleo árabes inundaron sus arcas de dinero. La caricatura del árabe con todo cuanto posee bañado en oro viene de esa época. Al final, las naciones productoras de petróleo se dieron cuenta de que en una economía global no podían ser temerarias, ya que poseían el poder de derribar la estructura económica mundial a su alrededor. Pero el petróleo creó nuevas desintegraciones en el mundo árabe, que se dividió entre los que lo tenían y los que no, con nuevas rivalidades y resentimientos. Egipto dispone de poco petróleo, era pobre y necesitaba desesperadamente la paz. En 1979, Anwar el-Sadat consiguió esa paz con Israel. Era más que una necesidad. Sadat era un hombre fatuo que creía estar hablando en nombre de todo el mundo árabe y quería dejar su huella en la historia. En 1978 se firmaron una serie de acuerdos entre Sadat y el primer ministro israelí, Menachem Begin. El anfitrión de las conversaciones fue el presidente norteamericano Carter y se denominaron como los acuerdos de Camp David por el lugar de retiro presidencial donde se celebraron. Egipto reconoció el derecho de Israel a existir y habría paz, no una tregua entre los dos países. Israel se retiró de Sinaí. Camp David restó importancia al futuro de Cisjordania en Gaza y esta siguió siendo territorio ocupado israelí. Menachem Begin era un exterrorista sionista que había asesinado a británicos y árabes en los años 40 y se negaría a entregar tierras que consideraba pertenecían a la antigua Israel de la Biblia. Carter, un hombre moralista, luego se lamentaría de que los egipcios hubiesen sido engañados en cuanto hasta dónde transigiría Israel. Israel trasladó colonos judíos militantes a los territorios ocupados, las tierras árabes confiscadas por el Israel bíblico. Con las fronteras del sur ahora aseguradas, Israel avanzó agresivamente hacia el norte, invadió Líbano y atacó las bases desde las que la OLP había lanzado ataques contra la zona septentrional israelí. La invasión provocó una guerra civil en el Líbano, un país donde árabes, cristianos y musulmanes habían compartido un gobierno en frágil coalición cuando los israelíes pretendían instalar allí un gobierno amistoso. Beirut fue sitiada y la artillería israelí bombardeó la ciudad. Los árabes habían luchado durante casi un siglo por la idea de que debía existir una gran nación árabe unificada y acumulando el mayor de los odios hacia quienes consideraban traidores. En Occidente, Anwar el-Sadat era calificado como un estadista grande y noble, pero el mundo árabe le acusaba de traidor y en 1981 unos extremistas islámicos le asesinaron durante un desfile militar.